Bueno, vamos a platicar el día de hoy en nuestro tema de la reasignación de sexo. Vamos a conversar con Juan José Méndez, él es cirujano plástico, y con Román Hernández, psicoterapeuta, precisamente hablando de este tema, reasignación de sexo. Juan José Méndez, eh, es una operación, son varias, entiendo, son 4, aún hoy en día siguen siendo 4 operaciones para reasignación de sexo, Juan José, doctor. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. No, la cirugía de reasignación de sexo o de genitales es en un solo tiempo quirúrgico. Ah, ya pasaron esos tiempos en donde primero los testículos, después el pene, después las hormonas, eso ya pasó. Hoy, ¿cómo es la operación, Juan José? ¿Cuál es la La preparación para el cirugía, paciente? Exacto, la cirugía. sí, la preparación para el paciente, ya sea que vaya a ser de hombre a mujer o de mujer a hombre, los requisitos son que haya vivido por lo menos 2 años en el género en el cual se quiere transformar o operar. Mínimo 2 años, que tenga su tratamiento psicológico donde esté ya diagnosticado como una persona transgénero, y al final que tenga una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra es el que libera ya este procedimiento quirúrgico donde encuentra al paciente que efectivamente es un paciente transgénero. Entonces, vives 2 años en, ya sea siendo hombre como mujer o siendo mujer como hombre. Así Dime, por es. favor, doctor, toda la preparación psicológica, cuánto tiempo lleva, la alimentación, ¿hay algo especial que deben de hacer? O sea, métenos más a este mundo que no conocemos, por favor. Sí. Generalmente un paciente transgénero se da cuenta de su situación a muy temprana edad. Hay pacientes que desde la niñez o desde la adolescencia, ellos se dan cuenta que están sintiendo el sexo diferente al que se ven ellos. Y muchos pacientes tienen ya ese acercamiento psicológico desde tempranas edades, acompañados de la familia. Actualmente la familia apoya mucho a estos pacientes. Inician muy Se cortó. Inicia a muy temprana edad. Ahí nos quedamos, doctor. Si pudiéramos reconectarnos temprano, como te contigo. decía, en sus terapias, el apoyo de la familia. El Perdón, doctor, paciente doctor, debe ser doctor, mayor de edad. doctor, perdón. Te dejaste de Sí. escuchar. eh, Ok. Se fue a frizz tu computadora, como se diga, te quedaste sin Quedó. señal. Nos quedamos Ok. en que viene una preparación. Hasta ahí vamos. Ok. Después de esa preparación psicológica, te digo que esa temprana edad reciben estas terapias, este tratamiento para aceptar y para identificar que es efectivamente un paciente transgénero. Posteriormente se hace una evaluación psiquiátrica, que es el que libera ya el poder hacer esta cirugía, donde el paciente está perfectamente diagnosticado como un paciente transgénero. Y otro requisito, el paciente tiene que ser mayor de edad para esta, aunque tenga el acompañamiento y el apoyo familiar, no puede decidir el papá o la mamá por una cirugía de reasignación en un menor de edad. Siempre tiene que ser en nuestro país arriba de los 18 años, es cuando pueden someterse a una cirugía. Y aquí cabe la pregunta de reasignación de sexo. Si es eh, por los 18 años, no importa cómo estés hormonalmente, o te tienes que esperar a que el cuerpo se desarrolle de determinada manera, teniendo o no 18 años. ¿Me expliqué, doctor? Sí, generalmente la mayoría de los pacientes, cuando tienen ya esa identificación de diagnóstico, inician su tratamiento hormonal o su terapia hormonal a temprana edad. Cuando esto sucede, los cambios en el cuerpo se ven significativamente, tanto en el reacomodo de la grasa corporal, en la agudeza de la voz o el timbre de voz se vuelve más femenino, en la ausencia de vello. Entonces sí tiene una preparación hormonal cuando el paciente inicia su hormonoterapia a temprana edad, y esto facilita el resultado de la cirugía de reasignación de sexo. Cuando te refieres a una terapia hormonal, ¿a qué te refieres, Juan José Méndez? ¿Qué tipo de hormonas? ¿Qué es lo que quieres en el cuerpo de ese paciente para lograr la cirugía plástica?
Si un paciente transgénero es de hombre a mujer, pues lo que tenemos que hacer es disminuir la producción de hormonas masculinas, la testosterona. En nuestra clínica tenemos un equipo multidisciplinario y es el endocrinólogo el que se encarga de acompañar a este tipo de pacientes para bajar los niveles de testosterona y subirlos, poner en forma externa el tratamiento con hormonas femeninas, con estrógenos y andrógenos. Y lo mismo al revés, digamos, en una mujer que tiene estrógenos, aumentas testosterona. Exacto. Damos medicamento para disminuir los estrógenos y damos testosterona y eso hace que su cuerpo vaya cambiando, les aparece vello, la voz se hace más grave y la grasa se reacomoda en el cuerpo. Estos tratamientos son antes de las cirugías. Daba un dato por aquí que justamente el tema hormonal es un tema muy, no quiero usar la palabra peligroso, pero tiene que ser como muy delicado, tomando en cuenta cantidades, porque por momentos, si hay alguien que transexuales que llegan a administrarse cantidades 400 veces mayores que pueden generar entonces una pancreatitis. O sea, hay que tener mucho cuidado con las hormonas. ¿Cuál sería el riesgo, Juan José? Se volvió a quedar impávido, detenido, pausado, congelado. Friseado. 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 En fin, pero creo que sí es importante saber del tema hormonal, porque bueno, si tú vas con un experto, qué bueno, y tienes el dinero para hacértelo, qué bueno. Pero si vas con un charlatán, pues ahí te encargo, ¿no? Sí, exacto. Román, retomo el tema contigo en lo que nos conectamos con el doctor. La parte, tú eres psicoterapeuta, Román Hernández, la parte de reasignación de sexo, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti poder tratar a alguien a nivel emocional sobre este asunto de una reasignación de sexo? ¿Se logra bien? ¿No se logra? Pues de antemano, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Y pues mira, realmente el trabajo terapéutico más complicado es previo a lo que el doctor mencionaba ya, la intervención quirúrgica. Y tiene mucho que ver más cuando desde un principio no hay un apoyo familiar, cuando no hay esta información adecuada, y eso es lo que complica más una intervención psicoterapéutica. Entonces, nos podemos llevar meses o incluso hasta años haciendo conciencia con la persona realmente en qué es lo que quiere y estar perfectamente informada y apoyada por la familia para que esto sea mucho más sencillo. Una vez que ya hay este tipo de intervenciones quirúrgicas y hormonales, el proceso terapéutico es mucho más sencillo, porque la persona de hecho ya tenía previo el deseo, las ganas, la parte psicológica ya la tenía más orientada hacia este nuevo sexo. Pero realmente la parte más complicada del proceso terapéutico es previo, porque de hecho muchas personas que he atendido ya tenían la ilusión de esta reasignación. ¿Es un gusto o es una necesidad? Mira que cuando ya, como bien lo decía el doctor, cuando ya hay un diagnóstico como tal, es una necesidad, porque desde edades muy tempranas las personas no se sienten a gusto con su cuerpo, no se sienten a gusto con su género, no se sienten a gusto con la forma en cómo los tratan, cómo los llevan y la cultura que existe respecto a su género. Entonces lo van viendo con el paso del tiempo como una necesidad y es traumático para muchas personas no sentirse conformes con su género y estar actuando como si lo estuvieran. Por eso esta parte, como lo decía anteriormente, es muy traumático para ellos y es mucho más complicado en terapia tratarlos que cuando ya está la cirugía hecha. Ahora, Román, ¿cómo poder plantear esta pregunta sin ofender a nadie? ¿Cuándo te das cuenta que es una necesidad verdadera? ¿Y cuándo te das cuenta que es parte de una corriente social, de un mundo que te rodea, de gente cercana que quiere verte de otra manera? O hasta moda, ¿eh? Claro, por supuesto. Incluso hasta una moda por aceptación, por entrar como en un círculo social.
Pero bueno, hay muchos síntomas que vamos viendo desde tempranas edades, pero sin lugar a duda lo que nos dice que esto es una situación real, como tú lo mencionabas, es una situación psicológica ya bien definida, es la terapia. La terapia siempre nos va a permitir crear la conciencia y a partir de ahí definir si esto es una cuestión de moda, una cuestión de más emocional o es una situación real. Y para ello hacemos en terapia diferentes pruebas psicométricas, hacemos diferentes abordajes clínicos que nos permiten comprender si la persona lo único, porque incluso me ha llegado a pasar, incluso hasta con el tema de homosexualidad, personas que sienten atracción por su mismo sexo, pero solo por una afinidad afectiva, más no porque realmente tengan ese deseo psicológico a nivel sexual, a nivel emocional, a nivel erótico. Hay personas solamente por sentirse cómodas con su mismo sexo, creen que son homosexuales y no tienen nada que ver. Entonces la terapia siempre nos va a otorgar a partir de herramientas e instrumentos de psicoterapia, nos van a permitir conocer si esta persona realmente tiene esta orientación, esta preferencia, este deseo, o es meramente algo emocional. Reasignación de sexo, el tema que estamos planteando en la mesa el día de hoy aquí en QTF. Juan José Méndez, cirujano plástico, y Román Hernández, psicoterapeuta. Platicábamos, Román, hace un momento de la reasignación de sexo como psicoterapeuta, desde esta parte emocional, esta parte, y decíamos, ¿cómo se sabe si hay, no sé, a lo mejor pruebas mundiales o estratégicas para entender que sí hay una verdadera necesidad, sin verdadera, o sea, una necesidad, o es moda, o es el entorno que te lleva donde vives, o bueno, estamos hablando frente a una legislación que quieren disminuir a 16 años la reasignación de sexo? A ver, ¿dónde estamos parados en ese sentido, no? Así es. Pues mira, acá tenemos algunas pruebas psicométricas que aplicamos en el consultorio, además de la entrevista clínica, a hacer un abordaje familiar, situacional. Pero hay pruebas psicométricas proyectivas, cuando de repente hacemos algunos diagramas, algunos dibujos, algunas técnicas que nos permiten ir buscando y encontrando algunas, pues sí, orientaciones diferentes o percepciones diferentes de su persona. Hay pruebas ya más especializadas como pruebas de personalidad, pruebas de relación de afecto o afectividad, y con eso nos vamos dando una idea. Y esto ya nos permite hacer un diagnóstico más claro y más certero y con base en ello llevar un tratamiento. He conocido pacientes incluso que vienen de una confusión total, donde ellos de plano no entienden o no comprenden, y es más, ni por la mente les pasa que ellos requieren una reasignación de sexo o de género. Y ellos usualmente, recuerdo mucho el caso de un paciente, de un hombre, él venía con una depresión mayor, ya había sido tratado por algunos especialistas, pero él simplemente refería, me siento triste, no le encuentro sentido a mi vida y no me siento cómodo conmigo mismo. Justo la terapia le fue dando este panorama de en dónde podía estar atorado y qué podía estar generando esta depresión de forma recurrente. Y ahí es donde, con las pruebas, con la entrevista y con apoyo también familiar, encontramos que él no estaba cómodo con su género, ¿no? Preguntas como si se sentía cómodo con su cuerpo, se sentía cómodo con sus genitales, se sentía cómodo con cómo se dirigían hacia él, con la ropa que él usaba. Y fue así como fuimos encontrando un poco y darle un poquito más de claridad a la situación que le estaba viviendo. Entonces, puede haber personas incluso con algunas patologías, con algunos trastornos, y no saber que hay un tema ahí a nivel sexual que no ha sido atendido. Dos comentarios. Ya regresó con nosotros Juan José Méndez, pero me parece que son destinados a ti, Román Hernández, estas dos preguntas. Una quizá también para el doctor. Admiro tu trabajo, dice Gonzo, pero creo que te estás equivocando. Un ser humano tiene derecho a ejercer su sexualidad como desee, pero de ahí a querer transformar a la sociedad a su capricho es otra cosa. Se nace hombre o mujer con propias características, el resto es capricho. ¿Qué le dirías a Gonzalo? Pues mira, definitivamente es su perspectiva y muy respetable. Sin embargo, hoy la ciencia nos dice que las personas ya traen también ahí una cuestión genética a nivel emocional, que ya tienen cierta orientación. Sí, si bien se nace hombre, se nace mujer. Sí, el género es el género. Así es. Sin embargo, las preferencias, los deseos
ya es una cuestión más personal y ya hay un tema ahí psicológico incluso desde base y está estudiado. Sí, y hemos discutido muchísimo eso aquí, Gonzo, porque sí, efectivamente, género es hombre y mujer, punto. Lo que hagas tú ya después con tu cuerpo, sigues cabiendo en género hombre o mujer, no hay más. Así es. Ahora, por acá dice Ram, perdón mi pregunta, quizá pueda sonar un poco ofensiva, no es mi intención ofender a alguien, simplemente es una situación que tengo duda. ¿Existe él o la que se somete a cirugía, Juan José Méndez, y después se arrepiente? General, sí hay pacientes. En la actualidad, generalmente la mayoría de los pacientes que se someten ya a una cirugía de reasignación de sexo están bien estudiados tanto psicológica como psiquiátricamente y generalmente ya no se arrepienten de eso. Las cirugías de reasignación de sexo es de todo el cuerpo, es de la cara, del cuerpo, y la más importante es la de genitales. Entonces, los pacientes que ya toman esa decisión y que ya los estudiamos bien, no se arrepienten ya. Antes, que no estaba muy regulado, hace 15, 20 años, 25 años de esto, los pacientes se operaban por operarse, no estaba tan estudiado el paciente transgénero y eso ocasionaba que se operaran pacientes pues por gusto o por moda, como decías tú, o que no estaban bien estudiados y bien diagnosticados, y en esos pacientes sí había un índice de frustración y de inclusive hasta de llegar al suicidio, en donde no satisfacían sus necesidades. En la última década esto ya no sucede a nivel mundial. Y en relación a la pregunta que hicieron anteriormente, sí, efectivamente el género es masculino y femenino, pero el paciente transgénero hay mucha desinformación. El paciente transgénero no es una moda y no es una preferencia sexual. Hay una teoría que es la más acertada hacia los pacientes por qué son transgénero, y generalmente sucede en las primeras semanas de la gestación del producto, que la mayoría de las mujeres tienen terapias hormonales preventivas para el embarazo, que se están cuidando para no embarazarse, y los métodos de anticonceptivos son cargas hormonales femeninas. Entonces, cuando la mujer está embarazada y el género va a ser masculino, es una teoría que es de las más acertadas, el por qué el paciente se siente en un cuerpo equivocado. Entonces, a las semanas que nos estamos formando en el vientre de la madre, recibimos o conscientemente en la mente identificamos el género, pero al tener esa sobrecarga de hormonas de la cápsula del día siguiente o de los cuidados que estaban haciendo, al andar en la sangre de la madre esa cantidad de hormonas femeninas, interfieren en esa decisión, y por eso el paciente o el niño nace con genitales externos masculinos, pero en su pensamiento él se siente como una niña y se percibe como una niña. Esa es la teoría más acertada. Entonces, quiero aclarar solamente eso, que no es una preferencia sexual, es una condición médica de estos pacientes que están en un cuerpo equivocado. Pero a ver, Juan José, estás diciendo, porque esto no existía antes, estás diciendo que el transgénero es una cuestión genética. No, no es genética. Es por la sobrecarga de hormona que perciben. Es cuando una condición. Se están formando. Es una condición, exacto. Entonces, estas mujeres con terapias hormonales tan altas que tienen un bebé, ¿no? Un masculino, pues ese masculino va a crecer más tendiendo hacia un tema femenino, aunque tenga pene y testículos. ¿Es correcto lo que escuchamos? Es correcto. Ahora, cuando tú, y esto me interesa mucho tu respuesta como médico, independientemente del tema que acabas de plantear, ¿esto es en todos los transgéneros? Lo que tú dijiste ahorita de las hormonas, ¿es en todos los transgéneros? Te digo, es una teoría y es la más acertada o Bien. más cercana a la realidad. Entonces, sí, la mayoría perciben. Nosotros estamos haciendo un estudio en nuestros pacientes y en las familias, tratando de llegar a tener esos datos con las madres, cómo fue su periodo de embarazo, de gestación, si estaban con terapias hormonales o eso, y tenemos más o menos alrededor de un 60-70% que las madres estaban en una terapia hormonal para prevenir el embarazo. Qué dato, Juan José Méndez. Ahora, a ti como cirujano plástico, viéndolo desde la medicina, yo dije, nacemos hombre o mujer. Sí. El género es
masculino o femenino. Así es. Alguien que quiere, un hombre que quiere una vagina y una mujer que quiere un pene, ¿caben dentro de estos géneros? ¿O es ese tercer género el que se está descubriendo, pues? Es ese tercer género que se le llama transgénero, porque no está definido, o sea, no es cambiar, no es inventar un género nuevo, sino que es un paciente que su cuerpo o su genotipo, su forma externa de genitales, no es igual a lo que él está pensando o a sus sentimientos, de cómo se siente. Entonces, no, una vez que operas un paciente, el paciente se dice que está en un cuerpo equivocado, él se percibe, se ve al espejo y no es la misma imagen que tiene en la mente. Entonces, por eso cuando logramos hacer ese cambio en ese paciente, psicológicamente, socialmente, es un logro, es un cambio y es una tranquilidad una vez que se percibe y se ve cómo se siente. No saben la cantidad de mensajes. No, van a tener que regresar al programa. Además, preguntas no inteligentes lo que les sigue. Arturo Treviño, entonces si los trans son derivados de una variabilidad hormonal, lo que necesitan es una terapia hormonal, no una aceptación social. Es como falta de insulina en un diabético. Es un buen tema, ¿eh? Pues sí, es un buen tema. Los invito nuevamente al doctor Juan José Méndez, cirujano plástico, y a Román Hernández. También Gonzo vuelve a escribir. Del blanco al negro hay millones de matices. Hay que aceptarse como es y aceptar a los demás como son y tratar los problemas de la psique. Querer otro cuerpo es no aceptarse. Fíjense. Tenemos una frase, Fernando, si me permite. Por favor. Si aprendemos a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y creo que esta frase es muy profunda y engloba prácticamente todos los sentimientos y quita estigmas, y quita machismos, y quita preceptos que puedan discriminar a cualquier tipo de gente. Vamos a hacer un corte, regresamos. Hasta aquí, pues esta mesa muy interesante.